Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Noticentro 1 CMI revela en exclusiva el concepto de la autoridad ambiental que le da vía libre a la fumigación aérea de cultivos ilícitos con glifosato. El documento establece las condiciones técnicas y las restricciones para reanudar la aspersión con el cuestionado herbicida. También define el manejo ambiental que se debe dar en los 14 departamentos y 104 municipios con presencia de coca. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión de las 9 de la noche. La Comisión de la Verdad reveló que más de 2.600 personas fueron asesinadas y lanzadas al Canal del Dique durante la expansión paramilitar. La versión fue corroborada por el ex jefe paramilitar Juancho Dique, quien dijo que los cuerpos fueron desaparecidos por petición de la fuerza pública para evitar que se incrementaran las cifras de los homicidios. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión de las 9 de la noche. La tarifa de Transmilenio subiría el próximo año. Noticentro 1 CMI conoció en exclusiva el estudio financiero del sistema que sugiere un incremento de al menos 100 pesos en el pasaje de Transmilenio y del SITP. El pasaje en los articulados pasaría de 2.500 a 2.600 pesos y en los buses azules de 2.300 a 2.400 pesos. La tarifa lleva 2 años sin subir. La baja demanda, el déficit financiero y el desmonte del SITP provisional motivarían el reajuste. Ampliaremos esta noticia a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Estados Unidos en alerta. Se confirma primer contagio con la cepa Omicron en el estado de California. Autoridades de Estados Unidos analizan imponer nuevos requisitos a viajeros para contener expansión de la cepa Delta. Unión Europea advierte que hay que prepararse para lo peor y plantea a los países del bloque imponer vacunación obligatoria. Aumentan los contagios confirmados con la cepa Omicron en Brasil. Organización Panamericana de la Salud advierte que la cepa Omicron circulará pronto por todo el continente americano. Francia anuncia nuevas restricciones a viajeros por la cepa Omicron. Alerta urgente de la Organización Mundial de la Salud frente a surgimiento de la cepa Omicron. La gente debe vacunarse tan pronto como pueda para salvar su vida. Ecuador suspende presencialidad en colegios ante riesgo de la nueva cepa de COVID. Histórico acuerdo. Luz verde a la OMS para que desarrolle el primer tratado mundial contra las pandemias. Corte Suprema de Estados Unidos inicia revisión histórica a fallo que abrió la puerta a la legalidad del aborto en el país. Corte Interamericana de Derechos Humanos condena a El Salvador por encarcelar a una mujer que sufrió aborto espontáneo. Justicia argentina procesa formalmente al expresidente Macri por espionaje. Impresionante video revela cómo alumnos descubrieron engaño de asesino en la escuela de Michigan y logran salvar sus vidas. Explota bomba de la Segunda Guerra Mundial en Múnich y deja 4 heridos. En entrevistas Canal 1, la directora del Instituto Nacional de Salud. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. La cepa Omicron llegó a Estados Unidos. Las autoridades sanitarias confirmaron el primer contagio en el estado de California. Solo era cuestión de tiempo hasta que llegara a Estados Unidos, así lo aseguró el doctor Anthony Fauci, el máximo experto en enfermedades infecciosas de la Casa Blanca, quien confirmó el primer caso de la variante Omicron en el país norteamericano. Se trata de un viajero que regresó de Sudáfrica el 22 de noviembre y dio positivo el 29 de noviembre en el estado de California. The individual was fully vaccinated and experienced mild symptoms which are improving at this point. So this is the first confirmed case of COVID-19 caused by the Omicron variant detected in the United States. And as all of you know, because we've been discussing this, we knew that it was just a matter of time before the first case of Omicron would be detected in the United States. El gobierno ha empezado a tomar medidas para restringir la entrada al país de personas provenientes del sur de África, además de medidas como pruebas antes y después del viaje e incluso cuarentenas. Aunque para Fauci solo servirán para darle tiempo a los expertos, quienes deben aprender más sobre la nueva variante.
no one feels, I certainly don't, that a travel ban is going to prevent people who are infected from coming to the United States. But we needed to buy some time to be able to prepare, understand what's going on. La detección del primer caso de Omicron se registra justo el día antes de que el presidente Joe Biden revele su estrategia para combatir el virus. Hasta ahora, el mandatario ha tratado de calmar los temores, afirmando que la variante debe ser causa de consternación, pero no causa de pánico. Y justamente el gobierno de Joe Biden analiza a esta hora imponer nuevas restricciones para los viajeros. Entre los nuevos requisitos estaría la exigencia de una prueba COVID negativa máximo un día antes de viajar. El gobierno del presidente Joe Biden tomará medidas en los próximos días para endurecer los requerimientos de pruebas diagnósticas para los viajeros que se dirigen hacia Estados Unidos, ya sea que estén vacunados o no, en medio de la propagación de la nueva variante Omicron del coronavirus. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades del país, mediante un comunicado, manifestaron que ya trabajan para requerir que todas las personas que lleguen vía aérea al país se realicen pruebas diagnósticas de COVID-19 en las 24 horas previas a abordar sus vuelos. Actualmente, aquellos con esquema completo de vacunación pueden presentar un análisis realizado hasta 3 días antes de su viaje. Otra de las opciones que consideran las autoridades sanitarias es incluir pruebas diagnósticas en un plazo de 3 a 5 días después de la llegada al país o incluso una cuarentena posterior al viaje para cualquier viajero no vacunado. Además, los CDC incluyen unos 80 destinos extranjeros en el nivel 4, su nivel más alto de transmisión de COVID-19, y desaconsejan a los estadounidenses que viajen a esos destinos. Y la Unión Europea pidió a los países miembros del bloque que se preparen para lo peor y planteó la necesidad de imponer la vacunación obligatoria contra el COVID en todo el territorio. La nueva cepa del coronavirus, denominada Omicron, ya se ha encontrado en más de 10 países de Europa, y dado a que se teme que sea incluso más contagiosa que la variante Delta, actualmente desenfrenada, y que las vacunas puedan ser menos efectivas contra él, muchos estados están tratando de tomar medidas. La presidenta de la Comisión Europea lanzó un mensaje de advertencia. The general line is hope for the best, but prepare for the worst. And highest priority right now is indeed social distancing, reduce the contacts, but vaccinate and boost as much as possible. Además del refuerzo de la vacunación, el bloque necesita tomar medidas de precaución para limitar el impacto de la nueva variante, por lo que von der Leyen aseguró que llegó el momento de empezar a debatir la obligatoriedad de la vacunación contra el COVID-19, dado que 1/3 de los europeos, es decir, unas 150 millones de personas, aún no han sido inmunizadas. I think it is understandable and appropriate to lead this discussion now. How we can encourage and potentially think about mandatory vaccination within the European Union. This needs discussion. This needs a common approach, but it is a discussion that I think has to be led. La Comisión carece de competencias en este campo y los sistemas judiciales de cada país están emitiendo doctrinas diferentes sobre este asunto complejo, pero la propuesta de la Comisión es un primer paso para hablar del tema. Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud advirtió hoy que la cepa Omicron estará muy pronto circulando por todo el continente y pidió fortalecer los planes de vacunación. Aunque la variante Omicron del coronavirus, confirmada en al menos 24 países, solo se ha detectado en 2 naciones de las Américas, su propagación en la región sería inminente según la OPS. Canada and Brazil are the only countries in our region where the Omicron variant has been detected, but just together and working in a coordinated manner. El organismo cuestionó la inequidad en el acceso a las vacunas, asegurando que precisamente es eso lo que está prolongando la crisis con la aparición de nuevas variantes. The more COVID-19 circulates, the more opportunities the virus has to mutate and to change. And that's why it is crucial that we expand vaccinations to all. En América del Sur, los casos han aumentado de manera constante durante las últimas semanas. Brasil confirmó el aumento en los casos de contagio con la cepa Omicron. El gobierno del estado brasileño de Sao Paulo confirmó el tercer caso de la nueva variante Omicron en el país, en un viajero proveniente de Etiopía que desembarcó el pasado 27 de noviembre.
Las autoridades no especificaron si el hombre pasó también por Sudáfrica, donde fue detectada por primera vez esta cepa. El hombre de 29 años está vacunado con 2 dosis de la vacuna de Pfizer y desde el sábado está aislado y sin síntomas. Brasil es hasta ahora el único país de América Latina en reportar casos de la nueva variante. Los 2 primeros casos en el gigante sudamericano fueron confirmados ayer. Ecuador suspendió el regreso presencial de los estudiantes en todo el país a clases por la amenaza de la nueva cepa Omicron. El Ministerio de Educación de Ecuador anunció que junto al Comité de Operaciones de Emergencia Nacional decidieron suspender el inicio de actividades escolares presenciales en todo el país ante la amenaza de la nueva variante del coronavirus conocida como Omicron. La modificación del cronograma escolar contempla que el ingreso de las aulas será para el 7 de febrero de 2022 para los estudiantes de la zona de Sierra Amazonía y el 3 de mayo para Costa Galápagos. Algunos bachilleratos técnicos y rurales que ya estaban asistiendo a clases presenciales se mantendrán bajo el mismo esquema. Ante la expansión de la variante Omicron, las autoridades ecuatorianas también han decidido tomar una serie de medidas para evitar la llegada de la cepa al país andino, como prohibir la entrada al territorio de ciertos países del África, presentar el certificado de vacunación completo para viajeros tanto nacionales como extranjeros y una prueba PCR con al menos 72 horas de validez. La Organización Mundial de la Salud dijo hoy que con la aparición de la cepa Omicron la gente debe vacunarse tan pronto como pueda, pues la vacuna salvará sus vidas. La Organización Mundial de la Salud intentó tranquilizar al mundo frente al surgimiento de la variante Omicron, recordando que la Delta aún representa más del 99% de casos de COVID-19 en todo el mundo y señalando que deben reforzarse las medidas de prevención frente a ambas. Los expertos de la OMS señalaron que es importante acelerar la vacunación de las personas que aún no están inmunizadas, ya que no hay indicación que apunte que las vacunas no vayan a funcionar. This is really important that this is crystal clear today because there is still a lot of uncertainty around Omicron, and this data will come in, and there are scientists around the world that are studying this, but there's no indication to suggest that the vaccines won't work. Even if there is a reduction in efficacy, it's still better to have the vaccine because it will save your life. Los especialistas criticaron nuevamente la decisión de muchos países de cancelar todos los viajes con determinadas regiones, como el África Austral, una medida que se tomó antes incluso de que los expertos de esta organización emitieran ningún informe sobre la variante Omicron. Francia anunció que impondrá nuevos requisitos a los viajeros que lleguen desde fuera de la Unión Europea. El gobierno de Francia anunció que restablecerá los vuelos con el sur de África a partir del sábado, luego de que fueran suspendidos para evitar la llegada de la nueva variante del coronavirus, Omicron. Además, anunciaron la creación de una nueva categoría en el sistema de semáforos del gobierno, rojo escarlata, que son países en riesgo. La misma abarcará los 7 países actualmente cubiertos por la prohibición de vuelos: Sudáfrica, Lesoto, Botsuana, Zimbabue, Mozambique, Namibia y Eswatini, más Malawi, Zambia y Mauritius. Los viajeros de estos países solo podrán entrar a Francia si tienen la ciudadanía europea o residencia permanente o si son diplomáticos. Todos los viajes por turismo, visitas familiares o estudios desde estos países han sido suspendidos. El portavoz del gobierno francés, Gabriel Attal, también anunció que los viajeros procedentes de fuera de la Unión Europea tendrán que cumplir con una prueba PCR. Pour ces déplacements et ces voyageurs, nous avons décidé d'instaurer un test négatif obligatoire de moins de 48 heures pour se rendre en France, que ces voyageurs soient vaccinés ou non. Attal dijo que hasta el momento se han detectado 13 casos sospechosos de contagio con la variante Omicron en Francia. Y Suiza se convirtió en el primer país del mundo que aprueba por referendo la imposición del pasaporte COVID. Los ciudadanos suizos respaldaron mediante un referendo la ley que permite al gobierno imponer el denominado pasaporte COVID, una medida que obliga a presentar un certificado de vacunación o una prueba reciente de detección del virus con resultados negativos para acceder a lugares públicos. Al menos el 62% de los votos emitidos apoyaron la normativa. Solo mediante la presentación del pasaporte sanitario, las personas podrán acceder a determinados servicios o lugares públicos, entre ellos comer en el interior de un restaurante, ir al cine, a una iglesia, a un espectáculo o asistir a un evento deportivo con un aforo superior a 1000 personas.
La ley también contempla ayudas económicas para los sectores más afectados económicamente por la pandemia. Si la consulta hubiera sido rechazada en el referéndum, el gobierno habría resultado impedido legalmente para renovar la distribución de esos fondos, los cuales expiran en el primer trimestre de 2022. En una histórica sesión, la Organización Mundial de la Salud recibió el aval para elaborar un tratado global contra futuras pandemias. About what a new accord could or should contain. But you have proven to each other and the world that differences can be overcome and common ground can be found. La OMS apunta a un acuerdo internacional que incluya medidas de prevención, alertas tempranas, evaluación rápida de riesgos, intercambio de datos de forma oportuna, secuenciación del genoma de virus emergentes, posibles vacunas y medicamentos derivados de las investigaciones. Todo para contar con una respuesta global que ayude a mitigar los daños. Según el calendario adoptado por consenso de los 194 estados miembros de la organización, el nuevo instrumento deberá quedar listo y ser aprobado en 2024. Tras el fallo de un juez federal, el gobierno de Estados Unidos suspendió temporalmente la vacunación obligatoria para el personal de salud. La política de obligatoriedad de las vacunas para los trabajadores de la salud, decretada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue suspendida de forma temporal después de que un juez federal emitió un fallo en contra de la medida. El juez de Luisiana emitió este veredicto para los empleados de la salud a nivel nacional, pero que trabajen en centros que reciban fondos federales. Los fallos contra el mandato de los trabajadores de la salud mencionaban una serie de preocupaciones sobre que esta política podría conducir a una escasez de personal en base al número de empleados que se oponen a las vacunas. Desde la Casa Blanca argumentan que la medida es necesaria para frenar la propagación de la COVID-19 entre el personal sanitario que está en primera línea de acción contra el virus y más ahora con la aparición de la nueva variante Omicron. La legalidad del aborto en Estados Unidos está a punto de desaparecer casi 50 años después de que quedó garantizado bajo la Constitución. La Corte Suprema de mayoría conservadora, tras los nombramientos de Donald Trump, inició hoy la revisión del tema con base en una ley propuesta por el estado de Mississippi. La cruzada conservadora contra el aborto en Estados Unidos está más cerca que nunca en las últimas 5 décadas de lograr su objetivo y se ve al borde del abismo un derecho reconocido como constitucional en el país desde 1973 y ratificado en 1992. La probabilidad de un cambio en la legislación y en la vida de millones de mujeres estadounidenses se ha evidenciado hoy, cuando el Tribunal Supremo, de sólida mayoría conservadora tras la instalación de 3 jueces nombrados por Donald Trump, indicó que ratificaría la ley de Mississippi. Esa norma, aprobada en 2018 pero que nunca llegó a entrar en vigor, prohíbe prácticamente todas las interrupciones del embarazo después de 15 semanas. Es mucho antes que las cerca de 24 semanas de gestación durante las que estaba amparado hasta ahora el aborto en Estados Unidos, al considerarse que hasta ese momento el feto no es viable, como se denomina a cuando es capaz de mantener vida fuera del útero. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a El Salvador por encarcelar a una mujer que sufrió un aborto espontáneo en medio de una emergencia obstétrica y murió en 2010 de cáncer linfático, esposada a una cama de hospital. El Salvador fue señalado oficialmente como el responsable de violar todos los derechos de Manuela, el nombre que se le ha dado al caso para proteger la identidad de la mujer que fue encarcelada injustamente por sufrir un aborto espontáneo en medio de una emergencia obstétrica. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado salvadoreño por la criminalización arbitraria de esta mujer, quien intentó acceder a servicios de salud cuando enfrentó un parto precipitado. Además, advirtió que Manuela no debió morir en la cárcel en 2010 padeciendo cáncer linfático y esposada a una cama de un hospital cumpliendo una condena de 30 años de prisión, después de haber sido señalada por el mismo personal médico que la atendió en 2008 de haberse provocado el aborto. La sentencia del más alto tribunal americano de derechos humanos sienta un histórico precedente a favor de las mujeres en El Salvador, un país en donde perder un embarazo se castiga como un homicidio. La justicia argentina acusó formalmente al expresidente Mauricio Macri por el presunto espionaje a los familiares de las víctimas del submarino Ara San Juan.
El expresidente argentino Mauricio Macri fue procesado por presunto espionaje cuando era jefe de Estado a familiares de los 44 marinos fallecidos en el hundimiento del submarino militar Ara San Juan en 2017. ¿Es tan importante lo que hace? Es acusado del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor, en virtud de haber posibilitado la producción de tareas de inteligencia ilegal, generando las condiciones para que se pudieran llevar a cabo, almacenado y utilizado datos sobre personas. Macri enfrentará la causa en libertad. La investigación se remonta a septiembre de 2020, cuando la Agencia Federal de Inteligencia, ya con el peronista Alberto Fernández como presidente, denunció que el anterior gobierno hizo espionaje ilegal. La líder de izquierda, Xiomara Castro, esposa del depuesto presidente Manuel Zelaya de Honduras, consolidó su victoria en las elecciones presidenciales de ese país, luego de que su rival del partido oficialista reconociera su derrota. Xiomara Castro, del Partido Libertad y Refundación y esposa del expresidente Manuel Zelaya, ganó las elecciones de Honduras y no solo se convierte en la primera mujer que gobernará el país, sino que también pondrá fin a 12 años de gobierno conservador y devolverá a la izquierda hondureña el poder por primera vez desde que Zelaya fuera depuesto por un golpe de Estado en 2009. Tras 2 días de incertidumbre por el lento recuento de los votos, el candidato oficialista del Partido Nacional, Nasri Asfura, reconoció este martes la derrota y felicitó a Castro. La felicito por su triunfo y como presidenta electa, deseo que Dios la ilumine y la guíe para que en su administración haga lo mejor para el beneficio de todos nosotros los hondureños. Castro, de 62 años, quiere grabar las grandes fortunas, asistencia social para pobres y mayores y permitir que el Banco Central otorgue préstamos al Tesoro en caso de emergencia. Fuerte reclamo del Partido Comunista de Venezuela a Nicolás Maduro por los comicios en Barinas, el estado donde anuló las elecciones luego de que el candidato opositor, Freddy Superlano, derrotó a Argenis Chávez, hermano del desaparecido Hugo Chávez. El Partido Comunista de Venezuela publicó este duro comunicado en el que acusó a Nicolás Maduro de cometer delito y estafa en Barinas, tras la anulación de las elecciones en las que la oposición había ganado. Además, lo acusaron de usar al Consejo Nacional Electoral y al Tribunal Supremo de Justicia para su ventaja electoral. El proceso electoral del estado Barinas constituye la mayor estafa política contra el pueblo sin precedentes en la historia contemporánea de nuestra entidad, ejecutada de manera vil por el gobierno y sectores de la derecha que conforman parte del nuevo pacto de élites. Este reclamo se conoció luego de una reunión de Maduro con varios gobernadores opositores y a la que el mandatario calificó de útil y fructífera. Un día después del tiroteo mortal en una escuela de Michigan en Estados Unidos, se conoció un video estremecedor que revela el momento en que un grupo de alumnos logra huir del asesino al descubrir el plan de este para engañarlos y hacerlos salir de su salón. Una palabra lo delató. A través de este video subido a las redes sociales, se conoció cómo estudiantes que se refugiaban en un salón de clases durante el tiroteo de ayer en Michigan quedaron al borde de ser vulnerados por el atacante, que buscaba abrir la puerta de la sala haciéndose pasar por un policía. Pero los alumnos no cayeron en la trampa debido al lenguaje que el joven usó. No. Yeah, bro. He said bro. He said bro. Red flags. Convencidos de que del otro lado de la puerta estaba el asesino, los alumnos buscaron una escapatoria y corrieron hacia las ventanas, alejándose del tirador. Estados Unidos aseguró que existen pruebas que evidenciarían un plan de Rusia para atacar Ucrania y advirtió que Moscú pagará un alto precio si sigue el camino de la confrontación. Tras una reunión de la OTAN en Riga, el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken encendió las alertas por informaciones que confirmarían que Rusia planea una agresión contra Ucrania. We're deeply concerned by evidence that Russia has made plans for significant aggressive moves against Ukraine. The plans include efforts to destabilize Ukraine from within, as well as large-scale military operations. También acusó al gobierno de Vladimir Putin de concentrar a decenas de miles de fuerzas de combate cerca de la frontera ucraniana. We don't know whether President Putin has made the decision to invade. We do know that he is putting in place the capacity to do so on short order should he so decide. Mientras lanzó una seria amenaza a Moscú de sanciones económicas inéditas. We've made it clear to the Kremlin that
we will respond resolutely, including with a range of high-impact economic measures that we've refrained from using in the past. La arremetida de Blinken llega horas antes del encuentro bilateral que sostendrá mañana con su homólogo ruso Sergei Lavrov para tratar de reducir las tensiones. Explotó en Múnich, Alemania, una bomba de la Segunda Guerra Mundial. 4 personas resultaron heridas. El estallido de una antigua bomba de la Segunda Guerra Mundial dejó 4 heridos, uno de ellos de gravedad, en una excavación que se realizaba en la ciudad alemana de Múnich. El cuerpo de bomberos dijo que sucedió durante un trabajo de perforación para una vía ferroviaria cerca del puente Donnersberg, a unos metros de la estación central de pasajeros. Los trenes hacia y desde esa estación, una de las más transitadas de Alemania, se suspendieron, pero el servicio se reanudó horas más tarde. Medios locales describieron que hubo un fuerte estallido seguido de una columna de humo. Una excavadora quedó volcada por la fuerza de la explosión. Las bombas sin detonar todavía se encuentran con frecuencia en Alemania, incluso 76 años después del final de la guerra, y a menudo durante los trabajos en las obras de construcción. La Asociación Mundial del Tenis Femenino suspendió todos sus torneos en China hasta que se aclare la situación de Peng Shuai, la tenista que estuvo varios días desaparecida después de haber denunciado abusos sexuales por parte de un hombre poderoso del Partido Comunista. Asegurando que tiene serias dudas de que la tenista china Peng Shuai esté libre, segura y no sujeta a censura, coerción e intimidación, Steve Simon, presidente de la Asociación Femenina de Tenis, anunció la suspensión de todos sus torneos en China. No veo cómo puedo pedirles a nuestras atletas que compitan allí cuando a Peng Shuai no se le permite comunicarse libremente y aparentemente ha sido presionada para contradecir su acusación de agresión sexual. Nada de esto es aceptable, ni puede volverse aceptable. La WTA mantendrá su posición hasta que se aclare la situación de la popular deportista china, que estuvo varios días desaparecida después de haber denunciado abusos sexuales por parte de un poderoso ex viceprimer ministro chino. Noticentro 1 CMI presenta una empresa comprometida por Colombia. La iluminación navideña de Bogotá, estructurada conjuntamente entre la Alcaldía Distrital y Enel-X, es una actividad tradicional de la ciudad en la que se iluminan y decoran parques, avenidas principales y puntos de interés con el objetivo de crear espacios agradables y generar experiencias memorables y de disfrute para todos los ciudadanos y visitantes, así como impulsar el comercio y reactivación económica de la ciudad. Todos los años, un equipo de más de 400 trabajadores de Enel-X se prepara para esta temporada, realizando el montaje y ejecución de todo el alumbrado navideño. En la temporada prenavideña, el equipo calificado de Enel-X trabaja en la instalación y montaje de aproximadamente 10.500 elementos navideños de tecnología LED, tecnología eficiente de bajo consumo y con baja producción calórica, y lo hace con los más altos estándares de seguridad y calidad, lo que permite tener una Navidad segura, confiable y sostenible. Este año, Enel-X creará experiencias de iluminación navideña en más de 20 parques de la ciudad. También llevará una Navidad itinerante que visitará los barrios de las diferentes localidades. Asimismo, quienes prefieran quedarse en casa podrán hacer un recorrido virtual de las zonas ingresando a www.rutadelanavidad.com. La Navidad 2021 llega con más fuerza para invadir de luz, alegría y turismo los corazones de los ciudadanos y visitantes de Bogotá. Noticentro 1 CMI. Autoridad Ambiental da vía libre al reinicio de las fumigaciones con glifosato, pero con varias condiciones. Se fijan horarios y límites para fumigar cultivos ilícitos en por lo menos 14 departamentos del país. En febrero de 2022 se reiniciará fumigación con glifosato, dice ministro de Justicia. Al menos 2.600 personas fueron arrojadas al canal del dique durante el conflicto, revela Comisión de la Verdad.
Navidad. Emergencia ambiental en Catatumbo por robo de combustible. Pullas del Contralor Córdoba. Dice que hay gente que no le gusta la función de vigilancia y control. Transmilenio evalúa alza de 100 pesos en los pasajes el próximo año. Colombia adopta medidas para hacerle frente a la llegada de la variante Omicron del COVID. Día libre a empleados públicos que completen esquema de vacunación. 136,000 policías se encargarán de la seguridad en Navidad. Argos y el Grupo Sura expresan preocupación por ofertas simultáneas de Gilinski por Nutresa y Sura. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Noticentro 1 CMI conoció el concepto de la Autoridad de Licencias Ambientales que da vía libre al reinicio de las fumigaciones de cultivos ilícitos con glifosato con varias condiciones. Por ejemplo, fija horarios y límites para adelantar este proceso en 14 departamentos. Noticentro 1 CMI conoció este concepto de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales sobre el programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante la aspersión aérea con el herbicida glifosato. En él se establece puntualmente dar viabilidad ambiental a la modificación del plan de manejo ambiental. Esto quiere decir que la ANLA está poniendo ciertas condiciones para la reanudación de las fumigaciones y señala que las zonas de intervención, bases de operación y áreas donde se desarrollará la actividad de aspersión se encuentran localizadas en 14 departamentos y en 104 municipios. Algunas de las condiciones indican que únicamente se podrá emplear un avión tipo Air Tractor. La altura máxima permitida será de 30 metros. Las descargas máximas de 10 litros por hectárea. No se podrá adelantar la actividad durante precipitaciones de lluvias y la velocidad máxima de aplicación será de 242 kilómetros por hora. Tampoco se podrá adelantar la actividad en más de una ocasión sobre un mismo lote y no se podrá fumigar entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. La autoridad ambiental también dio vía libre para que desde 12 bases de la policía distribuidas a lo largo y ancho del territorio nacional se pueda almacenar el herbicida y los demás insumos para la fumigación de cultivos ilícitos con glifosato. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, dijo que a principios de 2022 se podría reanudar la fumigación con glifosato en cultivos ilícitos. El ministro de Justicia dijo en Barranquilla que el gobierno nacional le apunta a una reanudación de las fumigaciones con glifosato en enero o febrero del próximo año, previo concepto de la ANLA y del Instituto Nacional de Salud. Todos nosotros estamos simplemente esperando que me lo oficialicen el documento de la máxima autoridad ambiental como es el ANLA y también el Instituto Nacional de Salud. El primero de los nombrados es de que no se va a afectar desde luego la parte medioambiental de nuestro país y el segundo de que no se va a afectar la parte de la salud, que la aspersión aérea en mi criterio sería una de las mejores opciones para acabar con este mal como es el narcotráfico. Indicó el ministro que pese a que el país pasó de 173.000 a 143.000 hectáreas de cultivos de coca, persisten los ataques a la fuerza pública cuando se trata de trabajar en la erradicación de cultivos. Más de 2.600 personas asesinadas durante la expansión paramilitar en la región Caribe fueron lanzadas al Canal del Dique. Esta macabra revelación se hizo en la Comisión de la Verdad. Las cifras son alrededor de 2.600 personas que fueron arrojadas al canal en un espectáculo de espanto, de horror, de terror a lo largo de los 100 kilómetros que tiene el canal. El presidente de la Comisión de la Verdad reveló esta cifra después de un recorrido con autoridades locales y con el ex jefe paramilitar Juancho Dique por los municipios que están alrededor del Canal del Dique. Se traía a la víctima, se bajaba hasta este sitio donde era asesinado y no lleno eso, era desmembrado, era arrojado a estas aguas sagradas. La Comisión de la Verdad también escuchó a un coronel retirado del ejército, quien después de confesar su participación en 57 falsos positivos en Sucre, hizo graves afirmaciones sobre el origen de esos crímenes. Y la realidad es que las escuelas de formación nos fueron enseñando a pisotear la dignidad humana. Nuestros superiores tienen que dar la cara y reconocer
la responsabilidad, no la culpabilidad, pero sí la responsabilidad. El coronel propuso dar una cátedra en la escuela militar que ayude a evitar crímenes horribles, como en los que él se vio involucrado hace más de 10 años. El presidente Iván Duque afirmó hoy que la Constitución es el fundamento de las fuerzas de Colombia, las garantes de una de las más antiguas democracias del hemisferio, y que no escucharán voces que promueven una lucha de clases en su interior. El presidente Iván Duque asistió hoy en la Escuela Militar de Cadetes a la ceremonia de ascenso de más de 300 subtenientes del Ejército Nacional, a quienes les pidió honrar a Colombia y a su democracia. Y por eso nos sentimos orgullosos de que las fuerzas de Colombia se mantienen siempre leales, siempre ordenadas, siempre gallardas y siempre libres de cualquier manipulación política. El presidente Duque también acompañó en la tarde a la Fuerza Aérea Colombiana en la ceremonia de ascensos en la Escuela Marco Fidel Suárez de Cali y esta noche en Cartagena a los ascensos de la Armada Nacional. La Comisión Segunda del Senado aprobó en primer debate el ascenso de 48 oficiales de las Fuerzas Armadas. La decisión causó polémica, según varios parlamentarios encabezados por el senador Antonio Sanguino. 18 de los 48 oficiales que serán ascendidos están vinculados a investigaciones por casos de corrupción y violación de derechos humanos. Los congresistas de la oposición se retiraron de la sesión en acción de protesta. Las acciones violentas del ELN se redujeron considerablemente durante el último año, según un estudio del Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto. El plan de expansión del ELN le ha dado resultados adversos a esa guerrilla, según el monitoreo constante que hace el CERAC de sus acciones violentas. Ese ejercicio del ELN ha sido fracasado, en su gran mayoría. El ELN es una guerrilla que en todos los lugares donde está, bien está siendo atacada por la fuerza pública o bien está en disputas violentas con otros grupos criminales. La fuerza pública también ha desarticulado por completo varias de las estructuras del ELN. Cada vez tiene menos espacio político porque no abandona el secuestro, pero cada vez está en una peor situación militar, lo que daría por lo menos un viso de oportunidad para terminar ese conflicto con el ELN. El director del CERAC asegura que cualquiera que sea el nuevo gobierno debe mantener la decisión de golpear militarmente al ELN. En Tibú, norte de Santander, se registra una emergencia ambiental por un derrame de hidrocarburos causado por una válvula ilegal instalada en el oleoducto Caño Limón Coveñas por personas desconocidas que intentaban robar combustible. Una nueva emergencia por derrame de crudo se presenta en el municipio de Tibú, en norte de Santander, producto de acciones ilícitas contra el oleoducto Caño Limón Coveñas. Es el 7º derrame que se da en el municipio de Tibú y el 10º del departamento norte de Santander. El derrame de hidrocarburos alcanzó el Caño El Cedro en la vereda San Miguel, generando una grave contaminación, afectando a unas 400 familias aguas abajo. Continúa la emergencia ambiental en el municipio de Tibú, ocasionada por los diferentes atentados al oleoducto y el derrame de crudo sobre los afluentes, contaminando fauna, flora y poniendo en riesgo a las comunidades de estos sectores. La empresa CENI señaló que instaló 3 puntos de control de barreras para evitar que el crudo siga avanzando. A la fecha se han registrado más de 40 eventos en atentados por parte de grupos ilegales. El Contralor General Carlos Felipe Córdoba respondió a las recientes críticas por el fallo del caso Hidroituango y dijo que hay algunos a los que no les gusta el control fiscal. Sin referirse directamente a los dardos que en las últimas horas le lanzó el precandidato presidencial Sergio Fajardo por el fallo de Hidroituango, el contralor Carlos Córdoba aseguró que su entidad sufre permanentes presiones y ataques. En Colombia sufrimos permanentes presiones que tiene la entidad fiscalizadora superior al ejercer legítimamente su misión constitucional y legal, porque hay grupos de poder en nuestro país que se ven afectados por las decisiones proferidas por la entidad. Sabemos que nuestra función no es del agrado de quienes actúan transgrediendo las leyes con el objetivo de apropiarse de los recursos de los colombianos. Sin embargo, no nos preocupa. Esto respondió el Contralor cuando le preguntamos directamente sobre las críticas de Sergio Fajardo, quien lo tildó de ficha política. La Contraloría General de la República cumple una función constitucional. La Contraloría General de la República no es Felipe Córdoba. La Contraloría preside una cumbre latinoamericana de Contralores en Cartagena.
El empresario Carlos Matos, procesado por los presuntos sobornos cometidos dentro del denominado caso Hyundai, fue trasladado al pabellón de servidores públicos de la cárcel La Picota. La defensa argumentó que Matos debe estar en ese patio por haber ocupado un cargo público entre el 2002 y el 2006. El IMPEC informó que en este nuevo patio se mantendrán las medidas de alta seguridad para proteger a Matos, quien ha denunciado amenazas contra su vida. Un juez de Bogotá revocó la libertad por vencimiento de términos otorgada al abogado Diego Cadena dentro del juicio que se adelanta en su contra por presunta manipulación de testigos. La Fiscalía apeló a esta decisión y el juez de segunda instancia hizo de nuevo los cálculos de los días que pasaron desde la imputación de cargos y concluyó que aún no se habían vencido los términos. Cadena volverá a estar en condición de detenido, aunque en su lugar de residencia. La alcaldía de Bogotá evalúa un incremento de 100 pesos en la tarifa de Transmilenio y del SITP para el 2022. Hoy se conoció el estudio financiero que justifica esa alza. Este es el estudio financiero conocido por Noticentro 1 CMI, que sugiere un incremento de 100 pesos en la tarifa de Transmilenio y el SITP para el próximo año. El escenario que supone un incremento en la tarifa al usuario en 100 pesos es aquel que representa menor necesidad de recursos para el Fondo de Estabilización Tarifaria. Es absolutamente necesario y sería un error no subirlas. Si nosotros no subimos las tarifas, la brecha va a ser más grande, el fondo va a sufrir más y ponemos en riesgo la misma operación del sistema. Pero ahí se necesita una cirugía para no afectar los subsidios. El pasaje en los articulados pasaría de 2.500 a 2.600 pesos y en los buses azules de 2.300 a 2.400 pesos. Ya es demasiado costoso, o sea, ya se vuelve impagable. Que bien malo el servicio, ¿verdad? Iba a volver a subir. La tarifa lleva 2 años sin subir. La baja demanda, el déficit financiero y el desmonte del SITP provisional motivarían el reajuste. Es inoportuno porque son 120.000 millones de pesos que la administración podría haber previsto de otros recursos. Uno, un plan de salvamento para Transmilenio y por otro lado, renegociar la tarifa. Eso hasta este momento, llevamos ya 2 años, no lo ha hecho y van a terminar pagando los bogotanos una mayor tarifa. La Secretaría de Movilidad tendrá la última palabra sobre las tarifas. El Ministerio de Salud adoptó nuevas medidas para enfrentar la posible llegada de la variante Omicron del coronavirus. En medio de la preocupación que ha suscitado la nueva variante Omicron del coronavirus, el Gobierno Nacional ha anunciado 2 medidas que tienen que ver con la atención en salud a la población migrante, destinando 500.000 millones de pesos para servicios de salud a la población venezolana, especialmente incluida la vacunación, pero también se reforzará la inmunización en las zonas de frontera, iniciando por la frontera sur con Ecuador, según lo anunció el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso. Estamos reforzando, trabajando fuertemente para minimizar las incertidumbres que nos trae esta pandemia, la incertidumbre de los nuevos linajes, la incertidumbre de su evolución, incertidumbre que se combate con esperanza, y la vacunación es esa esperanza que hoy estamos reafirmando en esta campaña de intensificación. Las labores de intensificación de la vacunación en la frontera con Ecuador están siendo coordinadas con el gobierno del vecino país. Colombia reportó una reducción en los contagios por COVID-19 y los decesos aumentaron en el conteo de las últimas 24 horas. Bajan los contagios y suben las muertes por COVID-19 en Colombia. Este miércoles el Ministerio de Salud confirmó que otras 2.173 personas se infectaron de COVID-19. Los casos activos subieron a 13.954. Las muertes reportadas en las últimas 24 horas, otras 58. El total de fallecidos por COVID-19 en Colombia, 128.586. Recuperados aumentaron con otros 2.021 para un total de 4.911.593. Y las cifras de los últimos 4 días, el comportamiento de la pandemia. El domingo, 2.196 contagios, 43 fallecidos. Día lunes, 1.975 contagios, 36 fallecidos. Ayer, 2.296 contagios, 55 muertes. Hoy, 2.173 contagios, 58 fallecidos. El gobierno ofreció beneficios a los empleados públicos que este mes reciban la segunda dosis de la vacuna contra el COVID. Mediante el decreto 1615, el presidente Iván Duque y sus ministros impartieron hoy instrucciones a alcaldes y gobernadores en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus. Desde hoy se exige el carné de vacunación contra el COVID o el certificado digital en eventos presenciales de carácter público o privado que impliquen asistencia masiva
lo mismo que a bares, gastrobares, restaurantes, cines, discotecas, lugares de baile, conciertos, casinos, bingos y actividades de ocio, así como escenarios deportivos, parques de diversiones y temáticos, museos y ferias. Pero además se crea un incentivo a los funcionarios públicos que este mes completen su esquema de vacunación. Se incentiva que para los funcionarios que completen, es decir, aquellos que tienen una dosis les falta completar su esquema de vacunación en el mes de diciembre, se les otorgará un día hábil de descanso, un día libre en el mes de enero. Si la nueva variante del COVID-19, el Omicron, representa un grave peligro para Colombia, no se descartan nuevas restricciones. Si se llegara a un proceso crítico en ocupación de camas hospitalarias, de camas UCI, de positividad, pues tendremos que adoptar medidas como en el pasado, medidas restrictivas. El gobierno insta al sector privado a otorgar un día libre en el primer trimestre del 2022 a los empleados o contratistas que en el mes de diciembre completen sus esquemas de vacunación o apliquen dosis de refuerzo. En un verdadero viacrucis se ha convertido el trámite de renovación del pasaporte en Bogotá. Largas filas y horas de espera deben enfrentar quienes desean adelantar el trámite. Desde las 11 de la noche empezaron a llegar personas para apartar turnos. Algunos usuarios de la Cancillería denunciaron que se están vendiendo hasta en 50.000 pesos los turnos para evitar la larga fila. Eso es un abuso con la gente realmente, porque igualmente hay que pagar el pasaporte, la actualización que uno tenga, eso nos cuesta a todos. Y así como cuestan, deberían de ofrecer un excelente servicio para que todo el mundo no tengamos que estar acumulados en estas filas. Pues hay bastantes personas que son de la tercera edad y que relativamente no pueden tener todo este tiempo acá. Pero eso falta de planificación, la verdad, sí. Un poquito más de humanidad, el gobierno colombiano, que se meta la mano al corazón, porque ellos no hacen esta fila, ellos no aguantan sol. Para mañana jueves podrán asistir los ciudadanos con cédulas terminadas en 6 y 7. El día viernes el turno es para las personas con cédulas terminadas en 8 y 9. La policía lanzó el Plan Navidad. 136.000 uniformados se encargarán de la seguridad en todo el país. 9.000 investigadores en los sitios turísticos. 6.500 policías de tránsito y transporte en las 69 rutas priorizadas. 3.500 funcionarios de inteligencia en centros comerciales, en las rutas de los buses. Las autoridades calculan que durante este mes de diciembre se movilizarían por vías nacionales más de 11 millones de vehículos. 67 rutas nacionales priorizadas en donde se van a movilizar 11 millones de vehículos. Solo por vía aérea, el Centro de Información Turística proyecta para esta temporada el ingreso al país de aproximadamente 39.000 extranjeros. Apenas comienza diciembre y las autoridades ya reportan 3 personas lesionadas por el uso inadecuado de pólvora. Son 3 las personas que han resultado lesionadas por el uso inadecuado e irresponsable de la pólvora. Los casos, según las autoridades, se presentaron en las últimas horas en Santander, Antioquia y en el Valle. Hay 3 lesionados, pues en años anteriores se presentaban 25, 30 lesionados. Entonces creo que es importante que continuemos en estas campañas de prevención, de uso responsable. Tener en cuenta que aunque no es prohibida su venta en todo el territorio nacional, sí es prohibido que lo manipulen menores de edad. Ellos solamente pueden ser espectadores y es nuestro llamado que hacemos desde la Federación Nacional de Pirotécnicos para que se haga un uso responsable, legal y seguro. En almacenes autorizados deben brindarle factura legal de venta con las recomendaciones de uso. La Asociación Mundial de Juristas hizo un reconocimiento a la democracia en Colombia y cuestionó duramente la situación política en Venezuela. El presidente de la Asociación Mundial de Juristas aseguró que la celebración por primera vez de este evento en Colombia es un premio a la democracia. En la antesala del Congreso que se cumplirá en Barranquilla, destacó el modelo político del país. Hemos elegido Colombia porque es el mejor país de la región, un país que tiene instituciones muy consolidadas, que tiene ya 30 años de vida bajo una constitución. Al mencionar a Venezuela, Cremades habló de las diferencias que se han logrado en los dos países vecinos con los modelos políticos de las últimas décadas. Hace 30 años Venezuela tenía un Estado de Derecho que hoy está destruido y los venezolanos sufren todo el peso de la arbitrariedad y de la tiranía.
Mientras tanto, hace 30 años Colombia era casi un Estado fallido. En un acto preliminar del Congreso, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, recibió hoy la medalla de honor que concede la Asociación Mundial de Juristas. Más de un centenar de conferencistas internacionales y más de 3.000 juristas participarán en los 2 días del evento. Esta noche arribó a Barranquilla el rey Felipe VI de España. El monarca fue recibido en el aeropuerto Ernesto Cortizos por la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y por el embajador de Colombia en España, Luis Guillermo Plata. El rey participará en el Congreso Mundial de Juristas que se celebra en la capital del Atlántico. En la agenda de 48 horas, el rey Felipe sostendrá una reunión privada con el presidente Iván Duque y develará una placa en homenaje a los 30 años de la construcción política de Colombia. Constitución política. Ingrid Betancourt no descarta ser precandidata a la presidencia por el Movimiento Verde Oxígeno, que hoy recuperó su personería jurídica. Ingrid Betancourt le pidió al Consejo Nacional Electoral incluir a Verde Oxígeno en la consulta presidencial de marzo de la coalición Centro Esperanza. No descartó ser precandidata presidencial. No puedo decir que no lo estoy considerando porque obviamente me lo están diciendo. Quiero estar ahí donde yo siento que puedo aportar más. Y siento, por ejemplo, que en la construcción de esta coalición ampliada pude aportar porque no tenía ninguna, no estaba, digamos, aspirando a nada. El Movimiento Salvación Nacional del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado también recibió la personería jurídica en este día. Sin embargo, por ahora descartan coaliciones. A pesar de que solo tenemos 13 días, vamos a hacer el esfuerzo en relación con presentar listas de Senado importantes y listas de Cámara, y en algunos departamentos podríamos contemplar algunas alianzas, pero no. A esta hora inician el retorno a sus territorios en Risaralda. Los indígenas en Vera, que permanecían en el Parque La Florida de Bogotá. William Parra, buenas noches. ¿Cómo se está dando ese proceso? Hola Claudia, muy buenas noches. Pues sí, efectivamente hace pocos minutos aquí de este sitio, de este albergue aquí en el Parque de la Florida, al occidente de Bogotá, empezaron a salir 12 buses que llevan 125 familias. En total son 467 indígenas en Vera Catíos que están regresando a 2 veredas de Risaralda, Pueblo Rico y Mistrató. Allí estarán arribando cerca de 12 horas después de esta salida aquí desde este albergue donde duraron 64 días. Ellos habían llegado aquí a Bogotá a reclamar justamente garantías para poder estar en sus territorios, garantías para proteger su vida el pasado 29 de septiembre. Hoy, gracias a un acuerdo con la Alcaldía Mayor de Bogotá y también con la Unidad Nacional para las Víctimas, se logró este acuerdo para iniciar el retorno de los emberas que se encontraban en este albergue. Aún falta, por supuesto, llegar a un acuerdo con más de 1.000 indígenas de 14 comunidades que permanecen acampando en el Parque Nacional. Y con estas imágenes de la salida de los indígenas que retornan a sus territorios, regresamos con más noticias a Noticentro 1 CMI. El Banco Mundial advirtió sobre un deterioro en la calidad del empleo y del ingreso de los trabajadores en Colombia. El estudio publicado por Banco Mundial y Naciones Unidas, una recuperación desigual, las secuelas del COVID-19 en América Latina y el Caribe, refleja que un alto porcentaje de hogares en Colombia ha perdido parte de sus ingresos por culpa de la pandemia. Vemos que cerca de 2/3 de los hogares todavía reportan que su ingreso es menor que antes de la pandemia. Aún se han recibido apoyo de las transferencias sociales del gobierno, pero que la crisis ha sido tan severa que todavía su ingreso no se ha recuperado. ¿Preocupa el nivel de desempleo en Colombia? Lo que vemos para Colombia es que si bien ha habido una recuperación del empleo, todavía no se encuentra a los niveles prepandemia. Además, lo que más nos preocupa es que la calidad del empleo parece haberse deteriorado. Otra preocupación es la seguridad alimentaria. El Banco Mundial llamó la atención sobre el hecho de que muchos hogares en Colombia han disminuido el número de comidas al día.
El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, sostuvo que la proyección de crecimiento de 9,5% que hizo para este año la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, OCDE, ratifica la importancia del plan de reactivación diseñado por el Ejecutivo. Con las estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la economía colombiana tendrá uno de los mayores crecimientos de América Latina. Así lo señala el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, al destacar que dicho crecimiento obedece al plan de reactivación jalonado por el consumo de los hogares. La proyección de la OCDE se ubica en 9,5% para este año. Destacando el avance que se ha logrado en materia de vacunación masiva. Un énfasis en las exportaciones y la manera como las exportaciones van a ser motor de crecimiento. El funcionario afirmó que el gobierno tiene como reto crecer en su economía, pero con generación de empleo. Un compromiso que vimos recientemente también tiene un buen resultado en la recuperación del empleo en nuestro país. Para 2022 se prevé un crecimiento de 5,5% y de 3,1% en 2023. El ministro de Minas, Diego Mesa, anunció la adjudicación de 30 contratos para la exploración de hidrocarburos en el país. La Agencia Nacional de Hidrocarburos adjudicó este miércoles 30 áreas para exploración de petróleo y gas en el país. Los proyectos, en su mayoría en los llanos orientales, tienen una inversión estimada de $148.5 millones. Veníamos de más de 4 años sin tener nuevos contratos en el sector. Desde 2014 no se firmaban nuevos contratos. Los contratos serán desarrollados por empresas como Parex, Canacol, Lewis Frontera y Mauro Lamprón, además de Ecopetrol y Col. Que tiene un incentivo muy fuerte para que se acelere la perforación de pozos, porque en el momento en que se perfore se libera la garantía. Con esta adjudicación, el gobierno reitera la importancia del sector minero energético para el país. El Grupo Argos y el Grupo Sura fijaron esta noche su posición frente a la nueva oferta publicada de adquisición de acciones hecha por el Grupo Gilinski. El presidente del Grupo Argos, Jorge Mario Velázquez, expresó hoy su posición sobre la oferta pública de adquisición de acciones de Nutresa y Sura. Dice que hay una posible confusión en el mercado por la no claridad en las intenciones dadas a conocer por el oferente. Lo anterior genera confusión para los accionistas, pero también para el mercado en general. En el día de hoy hemos radicado una comunicación ante la Superintendencia Financiera de Colombia, expresando serias preocupaciones sobre la eventual aprobación de una OPA por Grupo Sura. A través de un comunicado, el Grupo Sura también se pronunció sobre la OPA presentada por Gilinski, que obstaculiza nuestro debido análisis ordenado y riguroso frente a la oferta pública de adquisición de acciones OPA presentada sobre el Grupo Nutresa. Los pronunciamientos se dan en medio de la transacción bursátil del Grupo Gilinski de acciones en Nutresa. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El informe bursátil. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 3,23% a 1.418 puntos. La acción preferencial del Grupo Suramericana fue la que más subió, con una valorización de 20,48% a 24.000 pesos. La acción del Grupo Aval fue la que más bajó, con una pérdida de 5,80% a 1.055 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 54.000 millones de pesos, con una variación positiva de 5,25% a 34.100 pesos. Avianca oficializó su salida de la ley de bancarrota en Estados Unidos. Después de la aprobación de un juez de Nueva York al plan de reorganización a inicios de noviembre, la aerolínea formalizó su salida de la ley de bancarrota de Estados Unidos e inicia su nueva estrategia empresarial. Bajo el nombre Avianca Group International, la empresa pondrá en marcha un programa competitivo con precios de bajo costo en varias rutas, renovación de sillas con inversiones de $200 millones y una flota de 130 aviones con nuevos destinos. Avianca contará con $1.000 millones de liquidez para su operación. Cabe recordar que la compañía logró acuerdos con sus acreedores y recaudó una nueva inversión de $1.700 millones que contempló el plan de reorganización. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI.
La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.953 pesos con 26 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.810 pesos y la venden entre 1.860 pesos. Un euro cuesta 4.494 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2.34. El azúcar se transó en 18,59 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $65.50 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $68.71 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.600 pesos. Noticentro 1 CMI presenta una empresa comprometida por Colombia. Las 12 ideas de sostenibilidad que se hicieron realidad apostándole a la transformación del país en Exposible Colsubsidio 2021 fueron homenajeadas al ser empresas que además de generar valor económico, logran un impacto social positivo. La cooperativa COPMENTE, Mentes Diferentes, surge como una iniciativa de familias, todas tenemos hijos jóvenes con discapacidad intelectual. Esta plataforma entonces sirve para desarrollar diversos emprendimientos sociales, entre ellos Frutos del Parche. Ser reconocidos por una propuesta y una convocatoria tan importante como Exposible hace que los sueños sean posibles. En Crédito Rural nos dedicamos a ayudar a que los más de 2.5 millones de agricultores y ganaderos que están en el país por fuera del sistema financiero puedan tener acceso a crédito. Para nosotros es un honor haber sido escogido por Exposible de Colsubsidio a ser parte de esta comunidad de empresas y de empresarios que están brindando herramientas de gestión con énfasis en lo social. Levapan es una empresa de alimentos. Nosotros producimos y comercializamos levadura y tenemos un portafolio muy amplio también de productos de consumo masivo. El programa de responsabilidad social Hacemos Pan, Hacemos Paz nació en el año 2017. Es un programa de capacitaciones para que todos nos unamos y trabajemos por un futuro mejor por nuestro país. Desde la concepción de Exposible, Colsubsidio ha logrado consolidar una comunidad empresarial que a la fecha cuenta con más de 1.400 empresas registradas.